asambleísta Mariano Curicama sostuvo que el proyecto de ley busca una salida efectiva a los ciudadanos que habitan en los cantones de Guayaquil, San Borondón, El Muy Triunfo, buenos Monte días, Sinaí y señor si es presidente Guayaquil. encargado, En el señores uso de la palabra, de manera asambleístas virtual, la y asambleísta quienes Pierina Correa. siguen esta sesión del Pleno a través de las diferentes redes sociales. Quienes me han antecedido en la palabra han expuesto en diferentes formas y diferentes visiones el problema, en este caso de Monte Sinaí, pero haciendo historia, tendríamos que recordar que la ciudad de Guayaquil ha ido creciendo y conformándose a partir de diferentes asentamientos irregulares o sin la legalidad del caso, que con el paso de los años se han ido ya reconformando y haciéndose parte de la ciudad, los sectores como el suburbio, como los Guasmos, entre otros. El sector concretamente que estamos aludiendo aquí, Monte Sinaí, tiene parte rural y tiene parte urbana. Y lastimosamente muchos de esos asentamientos de ahora, de ayer y de siempre han sido parte de lo que se conoce como tráfico de tierras y acciones demagógicas jugando con un derecho legítimo y constitucional que es, y con un sueño, el anhelo de todas las familias de tener un techo propio, de tener un terreno propio, su casa para vivir con su familia y todo. Parte de lo que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue justamente atender estos sectores donde siempre han entrado en conflicto lo que se ha mencionado aquí, ¿no? Que si los terrenos son del gobierno nacional o si son del municipio, el municipio tiene partes urbanas y partes rurales, ha ido creciendo y moviéndose el límite urbano en función de los intereses del municipio. Por ejemplo, ahora que hay la propuesta del aeropuerto en el sector de Daular, se amplió el límite urbano en este sector justamente para incorporar esas tierras. Esto incide en costos del metro cuadrado, en temas de impuestos para quienes tienen la propiedad de esas tierras y también un despertado interés en adquirir a precio muy bajo tierras que luego ganan en plusvalía. De ahí un poco la base de la propuesta en el gobierno de Rafael Correa del tema de la ley de plusvalía, entre otros, que lastimosamente fue tergiversado, mal interpretado y mal informado por parte de sectores de la prensa y empresariales interesados. Pero aquí estamos hablando de zonas protegidas, estamos hablando de zonas de riesgo, en el afán de tener casa propia, como les digo, en un anhelo válido. Conozco muchos casos de gente que fue estafada, de gente que pagó, se endeudó, prestó al chulquero para poder pagar lo que le pedían los traficantes de tierras y luego igual fueron sacados y no precisamente por las autoridades. Hoy día amanecimos con un video de un desalojo brusco de un amplio sector, incluso una casa perteneciente a hermanos evangélicos, donde, según la información que tenemos, acogen a muchas personas, les dan de comer, entre otras cosas, y se veían mujeres con niños llorando al ser desalojados. Pero en todo caso, vamos a lo técnico y a lo práctico. En este sector hay efectivamente zonas de canales, cerros, con sensibilidad que cuando hay lluvia fuerte se pueden desmoronar y la gente en su afán de tener un sitio propio no ve los riesgos que hay en asentarse en estas zonas. Ya lo explicó y suscribo todo lo que señaló Ronnie Aliaga porque es la realidad. Él es el representante del Distrito 2 y yo también lo he recorrido en los diferentes momentos de mi trabajo y en campaña. Hay zonas protegidas, hay zonas sensibles. Durante el gobierno de Rafael Correa se realizó una reubicación de muchas familias que estaban en esos sectores para darles un sector, un hogar digno. También se lo hizo a lo largo de algunos sectores al sur de la ciudad, a orillas del estero Salado, que también estaban en riesgo y siempre fue criticado por ello. Sin embargo, las familias que hoy viven en forma digna están agradecidos con estas gestiones. Esto tiene que ver, como les digo, el gobierno de Rafael invirtió en vías, hay un hospital que en época de pandemia logró absorber muchos de los casos, pero siempre la pugna con sociovivienda, entre el municipio, entre el gobierno, hacía
que se obstaculizara la dotación de otros servicios básicos de agua potable, entre otros. El hospital se inauguró sin agua potable. Entonces, aquí hay que hacer conciencia. Sí, ya tienen más de 15 años asentados así. Ahí la ley permite y señala que con más de 15 años de posesión demostrada se puede ir a un proceso de legalización. Aquí hay algunos criterios técnicos que considerar, la planificación urbana, por ejemplo, el diseño de todas las redes de servicios básicos con los que se tienen que atender a todos esos sectores. Hay que definir claramente la competencia y sobre qué partes del terreno de esta extensión es del gobierno nacional y cuál del gobierno seccional. Existe también la legislación dentro del COTAC que áreas verdes, vías y zonas comunes son responsabilidad de los GATS, entre otras cosas. Pero lo que hay que hacer, terminar con la demagogia, terminar con el juego, con los sentimientos, con las ofertas que son ilegales y no viables, de dotar de terrenos a las personas que están en función de encontrar solución a la vivienda, desarrollar realmente una planificación urbana donde se establezcan los sectores de desarrollo urbano propiamente para vivienda de interés social o sectores industriales, crecimientos, etcétera. Muchas de estas cosas están también contempladas en el Código de la Producción, entre otras cosas. Yo creo que es necesario ir a una legalización de los terrenos, pero con criterio técnico, no simplemente en pocotón y en paquete. La legalización permite planificar desde el municipio o desde el gobierno, según corresponda, todo el desarrollo de lo que es la infraestructura de agua potable, de energía eléctrica, de servicios de alcantarillado y aguas lluvias, para que la calidad de vida, ya que estamos legalizando los terrenos, sea la adecuada a quienes viven en esos lugares y se le dé esa dignidad tan anhelada y que también es un derecho ciudadano. Sí, más de 300.000 familias viven ahí. Como les digo, hay parte que tiene más características urbanas mientras se acercan a la famosa entrada de la 8, pero hay también sectores netamente rurales donde incluso hay desarrollos pequeños agrícolas, hay ganadería, entre otras cosas. Entonces, para poder atender las diferentes necesidades de las familias asentadas aquí, hay que tomar esto. Y ojo, se ha venido dando cada vez con más fuerza un pedido de considerar a Monte Sinaí por su enorme extensión, hoy parte del Distrito 2 de la ciudad de Guayaquil, inclusive con fines de cantonización. ¿Ok? Ojo con eso. Por otro lado, también deberíamos de poner sobre la mesa el análisis de un esquema parecido, por ejemplo, al de Bogotá, con pequeños municipios, que agrupando estos sectores, porque sería la mejor forma de lograr la atención puntual a las necesidades de estos sectores y no tener un gran municipio como el que tenemos ahora. Un esquema parecido al de Colombia, que tiene pequeños municipios y luego el alcalde mayor, podría ser eventualmente una consideración más allá de la distribución como distritos. Así es que ahí dejo eso como una inquietud para que lo asuma la Comisión de los GATS, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y como hay una propuesta de revisar el COTAC, entonces que eventualmente se tome en consideración esta propuesta para lo que es ya un distrito metropolitano con particularidades específicas como es el de Guayaquil y que eventualmente también se podría extender en su consideración a Quito. Hasta ahí mi intervención, señor presidente encargado. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la palabra y por haberme escuchado. Buenos días.